Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Hoy, con el grado de presentar a Vivian Cruz, coreógrafa, y bueno, yo considero también artista visual y bueno, un montón de perfiles que tienes, Vivian. Y que bueno, estamos aquí nuevamente porque acabamos de volver a ver Sueños y Obsesiones, que en el 2015 nos tocó registrar en esa primera época del CEPRODAC. Y hoy nuevamente en el Teatro de la Danza hemos tenido la oportunidad de cubrir esta siguiente versión. No creo que sea correcto decir versión, porque la base sigue siendo la misma con un nuevo elenco. ¿De qué sueños y obsesiones tuyas parte algo como esto, mi querida Vivian? Pues yo creo que también de la obsesión o mi gusto por la literatura de Pavich, que es un autor con el que empecé a trabajar desde el 93, que lo conocí cuando trabajé con Van de Queibus, y que habla en esa época trabajábamos con los cazadores de sueños, los házaros, en este aspecto del sueño donde pues siempre ha sido la pregunta del humano el saber de dónde vienen los sueños o qué pasa en ese estado del estar dormido y el estar despierto, y esa transición entre el despertar y el dormir. Y desde entonces empecé a trabajar a nivel corporal, a nivel de búsqueda de lenguaje, con estas acciones físicas. Después, como diferentes libros de Pavich, y en esta ocasión trabajé con los 7 pecados capitales principalmente, donde habla de los pensamientos como habitaciones, en las que uno entra, y a veces son oscuras, y a veces son luminosas, y a veces son llenas de pequeñas cosas, y a veces están vacías. Y estos pensamientos ocurren en 2 estados, el de vigilia y el del sueño. Y eso lo quise traducir hacia el estado del estado íntimo del femenino, ¿no? En este caso escribí este proyecto para el CEPRODAC por ahí del 2012. En el 2013 se hizo con Raúl Parrao, seleccionó esa obra para producirla en esta primera generación, y 4 de las intérpretes pusieron en juego sus vidas para crear estas 4 habitaciones. Creamos animaciones, creamos espacios, y se quedó como ese marco físico, teatral, sonoro, visual, para después ser rehabitado en el 2015 por un nuevo elenco y en el 2018 por un tercer elenco. Entonces las animaciones son hechas por estas 4 primero bailarinas y creadoras, y también la parte sonora, hay unas partes grabadas en la habitación de una de ellas, entonces los ruidos que se suceden al principio son ruidos también creados en este paisaje sonoro. Y poco a poco pues fuimos conformando este viaje, que a mí me gusta muchísimo porque parte de la condición es que sea habitado por las intérpretes co-creando, ¿no? Queremos ver sus personalidades. A mí me gusta darles ese espacio a los seres humanos que se expresan a través del movimiento y del cuerpo, ¿no? Sí. Pero que lo que quieren traducir son cosas que les importan, ¿no? Claro, claro. Y yo como guía, pues, ¿no? Claro, no, y además una guía en una gran complejidad, porque primero el concebir a partir de una inspiración, en este caso, que habla de esta manera de ver la vida, estas habitaciones, estos espacios que son externos, pero más que nada son internos. Y por otro lado, traducirlos a una poética del movimiento, de la danza, que al final no te queda otra que la metáfora, ¿no? Es decir, no estamos viendo la representación de la vida privada de alguien, si bien el punto de partida es esa relación fuerte con quien lo interpreta. Entonces no estaba tan mal, es la tercera versión, porque al final de cuentas no es como el marcaje de movimientos y de acciones físicas que son iguales en las 3 versiones. Dependen de que en estas hay 4 personas, seres humanos, que siendo artistas
se dan un salto hacia allá adentro y luego salen para mostrar eso, ¿no? Aquí me interesa mucho saber entonces, ¿cómo mantienes tú en este territorio de lo privado hacia esto otro que tiene que ver con el ser humano con el cual nos identificamos, no importa la problemática que haya detrás? ¿Y cómo trabajas tú esa parte con tus intérpretes? Sí, he trabajado muchos años con mi propio proceso espiritual. Trabajo con disciplinas internas de meditaciones, de trabajos con temazcales, con caminatas, con velaciones, con muchas de esas cosas, ¿no? He trabajado durante muchos años de forma individual. Pero paralelamente a eso, durante yo creo que casi 20 años, he trabajado con mis grupos, con la gente, desde este encuentro, desde lo más elemental, de lo más humano, decir quiénes somos, qué queremos y qué nos pasa, desde el respeto también al otro y de también someternos a muchos trabajos de estos que a mí me gusta compartir con quien trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ejercicios como escribirnos una carta, mirarnos al espejo por un buen rato, no dormir y escribir los sueños, o estar haciendo ejercicios que tienen que ver con otras disciplinas espirituales, empezó yo a entrar en comunicación con los artistas con los que trabajo. Y como he hecho ese traducir la parte, en algún punto de mi formación en este trabajo espiritual, yo decía, yo quiero hacer esto toda la vida, ¿no? Pero después en el trayecto me di cuenta que mi trabajo en la tierra es esa fusión entre lo artístico y lo espiritual. O sea, mi campo de guerra es el campo artístico, en donde yo puedo incidir o sembrar una pequeña semillita en el otro a partir de mi propia experiencia que me gusta compartir con el otro, ¿no? Claro. Esta reflexión y la conciencia, la búsqueda de libertad a través de la conciencia. Y yo sé que a través del arte siempre se abren puertas alquímicas que nos permiten generar eso con el público y con los primeros que somos nosotros, que a través de mirarnos uno al otro le damos sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces, parto de esa complejidad, o sea, de acercarme al otro desde ese territorio y a través de ejercicios empezar a poder tomar elementos que son inconscientes y conscientes del espacio íntimo de cada uno de estos artistas que colaboran conmigo y desde ese respeto decir, bueno, ¿qué vamos a utilizar de esto, no? La pregunta en este proceso de sueños y obsesiones es, ¿cómo es tu habitación? ¿Qué colores te gustan? ¿En qué sueñas? ¿Cuáles son tus pesadillas? ¿Qué momentos de insomnio? ¿No? ¿Tienes mascotas? ¿No tienes mascotas? Desde lo más elemental hasta lo más complejo, ¿no? ¿Les gusta escribir en diarios o no? ¿Te gusta coleccionar cositas o no? O, ¿cómo te gusta estar en ese espacio tú solo, ¿no? ¿En qué te debates en esas noches de soledad? ¿Te gusta la soledad o a veces padeces la soledad? ¿Te enfrentas a tus demonios en esos momentos, ¿no? Cómo cada una de ellas va entrando en este espacio de sueños y obsesiones, como esta plataforma, siempre es como muy de voluntad. Y de receptividad, ¿no? Sí, y yo de ir siendo como tomando cada una de esas pequeñas cosas para irlas colocando dentro de este marco de acción. Pero creo que ninguna de ellas se da cuenta de qué es lo que está pasando hasta que inician las funciones. Porque aquí fue impresionante, del primer día al último día, cómo es que se dieron cuenta lo que estaban haciendo. Porque la obra además se repite, se crea un loop de acciones. Y entonces la hiciste y luego la vuelves a hacer y no sabes si lo que hiciste lo hiciste ayer o lo acabas de hacer hace 20 minutos.
como espectador o yo como directora, que me toca también estar como traspunte, pronto dije, es que no le di la nota. Dije, no, porque lo acaba de hacer ahorita, él está repitiendo, no les di la nota porque no fue ayer, fue ahorita. Y entonces también se crea una sensación muy particular como espectador, entras en un estado como de trance, ¿no? Es muy raro porque se empieza a abrir una forma distinta en la receptividad de lo que uno ve, escucha y siente, ¿no? De por sí ya las preguntas que tú planteas son preguntas que si nos las hacemos a nosotros, ya estamos implicándonos y metiéndonos en un camino de autoconocimiento, ¿no? Y estar dispuestos a eso. No es como decir, bueno, estoy en un encuentro conmigo mismo y en este caso es el arte quien es el vehículo, el que es el vehículo para encontrar estas respuestas posibles, ¿no? ¿Cómo entonces encuentras tú en esta manera de trabajar esta lealtad para el público, que realmente el público sale conmovido, y para ellas mismas, ¿no? Así es que, ¿cuál es tu secreto, mi querida Vivian? No, pues es como encontrar el equilibrio. Siempre caminar por ese punto en donde se va para un lado, para el otro, y siempre tratar de mantener ese equilibrio en el centro. Entre eso, entre lo que la obra está pidiendo, la obra está surgiendo a partir de lo que ellas están colocando, y dónde no dejar que se convierta en algo que cae en una cuestión formal o como les decía, yo tengo un ejercicio que hago de acción-reacción, en donde la acción tiene que ser honesta y espontánea. Y si no está en ese territorio, se me puede olvidar o anticipar, o yo ya la hago de forma como artificio, ¿no? Entonces, es una práctica de mantener como ese equilibrio en la toma de decisiones. Aunque a veces, claro, sucede que hay funciones o que hay como demasiado regodeo o hay algo como que... Pero en este no tuvieron oportunidad, porque también juego con el momentum, ¿no? Hay un juego como con el punto en donde sucede ahorita, sucedió y ya. A lo mejor es proceso creativo, o sea, sigue siendo un proceso creativo. Yo considero que lo más importante siempre es el proceso, y ese proceso es lo que percibe el público. Si una obra no tiene proceso y nada más se llegó y se aprenden a hacer, que el público va a ver eso que uno le está mostrando. Pero si hay un proceso detrás, está esa parte que uno no ve, pero está percibiendo como es la parte invisible. Y esa parte tiene que ver con cómo lo nutre uno, esa relación humana, ese proceso creativo, estas capas que vienen debajo de lo que finalmente está puesto. Por ejemplo, en quisieron jugar con una moneda. Y yo no dije no a esa moneda, pero tampoco me entusiasmaba mucho el trabajo, el juego de la moneda. ¿Qué significa para ellas lo de la moneda? Pues es algo que es un misterio, ¿no? Pero ese juego que empezaron a generar a través de ese objeto fue finalmente importante dentro del trayecto, ¿no? De los dos espacios. Y entonces yo tengo que encontrar también el equilibrio en mi toma de decisiones, saber si es por un gusto el que ¿no? me gusta o no me gusta, o es un juicio o un prejuicio, o sea, de dónde. Siempre estoy revisando, autoacechándome para ver dónde es que yo tomo también esas decisiones. Y a través de los años he aprendido a soltar, no a controlar, sino a ir soltando, y es como ir jalando los pequeños hilos para que esto vaya como un papalote, solito suspendiéndose, ¿no? Claro. En términos ya de lo que es la puesta en escena, es decir, del concepto en el que tú manejas muy bien, me parece, toda esta cuestión de lo visual junto con tu hermano, bueno, tus colaboradores en general, en la que nos envuelves gracias a este uso inteligente y proactivo, me refiero a imágenes de movimiento que reaccionan con los cuerpos de los bailarines y que además son diseñadas para cada versión. ¿Cómo apostaste tú ahí? Es que eso fue un reto cuando salieron los apoyos a la producción de arte y medios del Centro Multimedia. Andrea Di Castro hace años me decía, ¿por qué no haces algo con multimedia? Y yo, híjole, es que la tecnología siento que se aleja del ser humano. Y en el 2010 dije, voy a ponerme un reto.
Entonces voy a hacer un proyecto del cual surgió Azul con esa beca, porque mi reto era cómo hacer que la tecnología funcione como una extensión del ser humano, como una extensión metafórica, no, una extensión de la imaginación y no un artificio mecánico, como darle función a los ruiditos y al muestrario, ¿no? técnico, que no me interesa, nunca me ha interesado eso, ¿no? Mi papá es pintor, mi hermano es fotógrafo, entonces yo he vivido siempre a través de la pintura y del arte visual. Me encanta el cine, el asunto del videodanza, el lenguaje de la cámara, siempre me ha fascinado. O sea, mi educación visual siempre ha sido muy grande y mi educación teatral, artística, corporal, pues están como a la par. Entonces, en el 2010 que obtuvimos esa beca, dije, pues voy a ver de qué manera. Y bueno, surgió nuestra pieza, esa como nuestra joyita, que es Azul, que sigo yo, el tiempo que le dure, eso vamos a seguir haciendo con Azul. Pero en esta me interesaba integrar la posibilidad de esas herramientas como naif, como muy primarias también dentro de la expresión, como es la animación. Y entonces, a ver, ¿con qué elementos se relacionaban estas primeras intérpretes? Era con los hilos. Una de ellas tejía y hacía cosas de instalaciones y cosas con hilitos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a colocar nuestra animación, la pantalla de cuerpos opacos y jugar con lo más básico. Está hecha por ellos con elementos básicos de papelitos recortados, con hilitos, o sea, hay una cuestión como de textura. No es nada electrónico ni algo que se diseñó en una computadora. Se hizo con ellas jugando con la última parte, la cuarta escena, es una animación igual con una plantita, agua, tinta, se transforma, arroz, son elementos que yo siempre he creído que cuando uno graba elementos de la naturaleza o elementos así materiales, tienen una forma de también transmitirse. O sea, muy distinto, es como cuando es un zoom digital, inmediatamente uno sabe cuando es un zoom digital o alguien que manipuló y hizo ese zoom. Se siente la respiración, se siente el dedo, se siente la decisión de un humano haciendo esto. En cambio, cuando es digital, se siente inmediatamente esta cosa así como dura, ¿no? Lo mismo me pasa a mí con las cuestiones de multimedia. Y entonces, esa es una, las animaciones fueron creadas por ellas, con los elementos con los que ellas se identificaban, con un juego, con algo que tenía que ver en ese territorio lúdico del sueño. ¿Qué creas? Cuando eres niño creas cosas de esas, ¿no? Pintas con las manos, echas tinta en el agua y creas formas que son monstruos o que son princesas o que son lo que sea, ¿no? Uno le da como el sentido que uno quiere, dirige la atención y la imaginación a lo que uno construye, ¿no? Entonces, esas primeras animaciones, lo que ocurre de un lado y el otro, el bosque con tinta china, ¿no? El humano, el pseudohumano que aparece y desaparece, la referencia al papá o al hombre o a él que no está, ¿no? Y luego, esa es la parte de la animación, eso que aparece en los dos espacios de diferente forma. Y luego la otra parte es lo que hemos estado trabajando desde Azul, que es qué pasa con el campo visual de la cámara y la luz infrarroja y el cuerpo que puede o producir luz o producir sombra, borrar las imágenes o abrir las imágenes. Y eso es lo que pusimos en práctica en este juego, en la sección en la italiana, con el público y el gran ciclorama, es que ellas con su cuerpo y sus movimientos van a pintar, van a descubrir las imágenes o van a cubrirlas, ¿no? Entonces, esas son las dos herramientas básicas con las que trabajamos, que tienen que ver con la extensión de sus cuerpos, de la acción, del movimiento y de la imaginación. ¿No? Es algo, y así, desde lo más básico de la tecnología y de la integración multimedia a este discurso, ¿no? ¿Y qué me dices del arte sonoro? Hay todo un discurso que está ocurriendo con el sonido, con la música. Sí. ¿De dónde proviene? Mariana Chávez Lara, una músico, compositora, amiga
desde el 2011 que trabajábamos juntas, les propusimos a ellas algún tipo de ejercicio sonoro y una de ellas llegó con sus grabaciones, otra llegó con paisajes sonoros, los vientos. Dices tú de las intérpretes. De las intérpretes, sí, de las intérpretes. Y luego Mariana empezó a buscar a través de las personalidades qué clase de música podía conectarse con esos mundos internos. Y entonces propuso esas 4 piezas en donde están intervenidas con estas cuestiones sonoras de vientos, los paisajes de los ruidos, la parte del japonés, que es también una de las obsesiones de una de las intérpretes del primer... Pero de las primeras, de las ¿verdad? primeras. Porque eso sí lo recuerdo claro. Sí. El texto está en japonés, que además era un amigo de ella que le hizo la traducción del texto en japonés. Bueno, toda una cuestión ahí muy elaborada y que se siente, ¿no? Porque tiene un volumen muy particular. Luego en el intermedio entre el público que pasa de un lado al otro, se escucha el viento y se escuchan las voces de ellas hablando los textos de Pavich, pero no los logramos identificar, simplemente están como las voces que están detrás de esto, ¿no? Pero sí, exacto, hay como un montón de capas ahí que forman como esta base en donde las siguientes intérpretes se meten y se buscan nadar y sumergirse en ese mundo y decir qué cosa puedo aportar dentro de este mundo, cómo me puedo apropiar de esta plataforma para yo colocarme ahí. Y pues yo estoy muy contenta con este elenco porque siento que entendieron, en las funciones ellas entendieron para dónde ir, porque además venían de un proceso creativo muy rígido, muy fuerte, muy desgastante, y estaban vacías, estaban en ese punto en donde como el deportista necesita un segundo aire, y es cuando sacas esa fuerza del segundo aire, es que viene una fuerza interna que ya no está controlada por el ego, sino que está surge desde otro lado, ¿no? Claro. Y con eso trabajé, y eso fue muy rico porque ellas tuvieron la disposición de entregarse a ese lugar, y el regalo fue sus funciones, porque no se esperaban lo que estaban sintiendo en esas funciones. Pues, ¿qué te parece, mi querida Vivian, si vemos un fragmento de este maravilloso trabajo? Volvemos porque justamente acabas de tocar un tema que me interesa, que es el del intérprete. En un momento regresamos.
退屈なことはありません。あなたはそれで言われているのか、覚えておく必要があります。Continuamos con esta emisión especial del programa Perfiles en Acción con Vivian Cruz, con quien estamos platicando muy rico sobre la obra Sueños y Obsesiones, que recientemente se acaba de volver a presentar en el Teatro de la Danza. Para ti, ¿tú cómo concibes este tipo de trabajo en proceso del intérprete? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es para ti lo importante? Y bueno, ya nos has dicho cómo trabajaste con ellas, pero ¿qué prevaleció en este trabajo con ellas, con las intérpretes? Es que, bueno, desde hace varios años he estado yo trabajando. A mí me interesa la vitalidad de la acción en el tiempo presente. Entonces, procuro, o sea, tengo un marco de acción que tiene un principio, ¿no? Tienes que llegar de acá a acá, pero lo que ocurre en medio, hay una libertad de acción, que no necesariamente tiene que ser siempre la misma, el mismo volumen, la misma forma, sino puede variar un poco, pero la condición es que siempre esté cargada de emoción, de sensación, de vitalidad. Y eso yo creo que tiene que ver con mi origen del teatro. El año pasado hice una obra que se llama Loop Microcosmos Humano con los que se egresaron del CUT, de esa generación, y la pregunta era, ¿quién soy y de dónde vengo? Y entonces hablaron de su origen, y ese origen lo resolvimos en improvisaciones. De alguna manera es algo parecido con lo que trabajo con los intérpretes bailarines, y entonces quedan como estructuras que contienen el todo, ¿no?, de la dramaturgia, pero en el inter hay pequeños lugares, pequeños bloques en donde ellos tienen la libertad de pasar y recortar 10 veces o con cierta energía los cordones, o no recortarlos tanto, o bajarse de la silla 2 o 3 veces menos, o subirse más, ¿no? O sea, ese volumen de las acciones van a depender del estado de ánimo que se tenga en ese momento. Para mí esa es una práctica que en algún momento tuve yo como intérprete y que pocas veces se tiene la posibilidad de hacer. A mí en el territorio de la docencia, en el territorio del estar siempre como dándoles a los otros plataformas para crecer, es como que siento que esa es mi labor y eso es lo que me gusta hacer, la co-creación siempre. O sea, yo soy la guía y les dicto por dónde va, yo tomo la última decisión, pero ellas tienen chance de proponer y estar y navegar. Y para mí eso es como la aventura, que siempre hay un proceso, pero aunque haya funciones, hay como algo que se está afinando. Es como cuando tocas el instrumento, tienes que estar, a veces es más fuerte, a veces más sutil, pero siempre tocas las notas, ¿no? Y siento que tiene que ver un poco como con esa sorpresa, porque a mí
La verdad es que también me daría mucha flojera hacer una obra que fuera perfecta y que fuera formalmente, o sea, no tengo ese carácter, ¿no? Mi personalidad es más bien así como vamos a hacerlo otra vez y ahora a ver qué cosa surge nueva y dónde puedes jugar, ahora juegas con la muñequita, ahora juegas con la vela, ahora prendiste una luz de bengala, no funciona, ahora ponle una jarra con agua, no, tampoco, cámbialo, regrésalo. Porque cada es como si fuera una oportunidad nueva cada vez. Además que vivimos en este país en donde tenemos tan pocas chances de estar en escena, que digo, yo quiero aprovecharlo para que esas funciones sean lo más vivas sean posibles, ¿no? Claro, claro. Un marco donde todo puede suceder, pero gracias a que es una obra con una duración específica, con una pauta específica, con un punto de llegada específico, sabemos que no nos vamos a perder. Y se agradece mucho, mi querida Vivian. No, y además, para mí ese asunto de la improvisación tiene que ver vivir en un límite, en un desequilibrio, en un punto en donde uno no está cómodo, en donde tiene que encontrar la reacción como desde la entraña, ¿no? O sea, no puedes no puedes soltar, tienes que estar alerta y tienes que estar, resolviendo en el último instante lo que te proponga el otro, lo que tú generes. Y ese desequilibrio me gusta pensar es en el que me gusta estar, en el punto en donde, que te decía, valorando, no estás ni de un lado ni del otro, sino estás en esa línea donde cuesta mucho trabajo estar mucho tiempo. Y claro, uno a veces como que va de un lado y del otro, pero ese punto de equilibrio en el centro es el que siento donde se abre esa grieta en el tiempo y en la percepción. Y por eso el público puede acceder a esos lugares. ¿Y qué son los que hacen tanta falta? Como espectador necesitamos brindarles esos puntos porque con esos el espectador se va a sentir identificado o en un reto o en un apapacho, algo va a recibir del otro lado que va a ser importante para regresar al teatro, que va a ser importante para tomar el arte como un medio también de crecimiento, de sanación, de un espacio a salvo, de un espacio que nos puede dar mucho más de lo que parece, ¿no? Claro. Me gustaría mucho que si quieres algo más que añadir, mencionar tu equipo, las condiciones con las que trabajas con el CEPRODAC para cerrar esta entrevista. Sí, bueno, el equipo para esta puesta en escena de iluminación fue el maestro Manuel Irán. Es un maestro al cual yo admiro y quiero y me gustaría que tuviera una condición de vida digna a sus 88 años de edad. Y lo que yo puedo ofrecerles es un poquito de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es como un ser entrañable que está dentro del equipo. Héctor Cruz, que es mi hermano, con quien he estado colaborando desde el 2010, en esta mancuerna para crear este diálogo entre la multimedia, el arte visual y el arte escénico. Y Mariana Chávez Lara, quien hizo la parte sonora. Y somos, bueno, Daniel Ruiz Primo, que en la primera parte intervino al principio en la primera producción, en colaboración con Héctor, que también es artista visual. Y bueno, toda esta base pues fue generada gracias a un apoyo del CEPRODAC con la primera dirección de Raúl Parrao, y que repusimos 2 años después con un nuevo elenco, y luego los chicos me decían, queremos que hagas una versión para hombres, y yo sí, pero con esta base no puedo hacer, tendría que ser una nueva producción completamente distinta, ¿no? Pero con este concepto de los 2 espacios simultáneos. Y llevo, pues bueno, 2 años insistiendo al CEPRODAC actual que la oportunidad de reponer esta obra. Y bueno, finalmente se logró con unas condiciones básicas, ¿no? para poderla producir. Nosotros ya tenemos ahí como preparado un poco el camino, porque creo que vale la pena, una vez que está ya el camino creado con este nuevo elenco, seguir trabajando sobre él, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Vivian, de verdad ha sido un verdadero placer. Hay muchos otros temas que me gustaría platicar en algún otro momento, pero por lo pronto hemos cumplido con nuestro público. Para esta obra en particular, Sueños y Obsesiones, que se quedarán, por supuesto, con la cual cerramos este programa el día de hoy. Hasta la próxima.